En la víspera del viernes 13 de 1995, 4 estudiantes adolescentes se aventuraron en un bosque desolado cercano al campus de la Universidad de Tennessee. Aparentemente, 3 de ellos estaban asociados a una secta satánica, mientras que el cuarto era una adolescente de Florida que se unió a ellos con el único propósito de obtener marihuana gratuita. Sin embargo, lo que sucedió esa noche en el bosque ha mantenido viva una gran curiosidad durante más de 20 años. Nos adentramos en un terrible crimen motivado por los celos, uno que dejó a una joven mutilada con un pentagrama tallado en su torso y una porción de su cráneo extraída de su cuerpo. No hay dudas de que el mal se manifestó en el bosque de Tennessee esa fatídica noche de 1995. Para entender lo sucedido, es crucial abordar el núcleo de la historia. Krista Gateway, nacida el 10 de marzo de 1976 en Virginia Occidental, fue criada por su devota abuela cristiana. Su entorno habitual era el matadero donde trabajaba su abuelo. Durante su infancia, se rumorea que Krista fue víctima de abusos por parte del amigo de su abuela, Ernest. Lamentablemente, se especula que estos abusos podrían haber comenzado cuando ella era apenas una bebé. A los 12 años, tras la muerte de su abuela, Krista aparentemente intentó suicidarse debido al dolor emocional que enfrentaba. Se informó que Krista comenzó a autolesionarse en un intento por superar esta situación traumática. Las cosas empeoraron cuando se vio obligada a vivir con su madre Carissa, una enfermera titulada y supuestamente alcohólica, con quien no mantenía una relación saludable. La relación conflictiva de Krista con su madre y los hombres que entraban y salían de la vida de esta última tuvieron un profundo impacto en la psique de Krista. A los 18 años, ingresó al programa Hobbs Corp en el campus de Knoxville, descrito como un programa de formación profesional para jóvenes desfavorecidos que buscaban oportunidades profesionales. Krista se inscribió para estudiar enfermería, siguiendo los pasos de su madre. Fue durante su tiempo en Hobbs Corp que Krista conoció a Colin Slim, también matriculado en el mismo programa. Sin embargo, llamarlos simplemente amigos sería impreciso. Krista sospechaba que Colin intentaba seducir a su novio de 17 años, lo que creó un triángulo amoroso complicado. Durante unas vacaciones de Krista, la tensión entre ella y Colin aumentó, y Krista, en un intento por atrapar a Colin, le ofreció parte de la marihuana que tenía escondida en el bosque. Sin embargo, este acto no era más que un anzuelo para llevar a Colin a un destino oscuro. En la noche del 12 de enero, alrededor de las 8 p.m., los 4 estudiantes salieron de sus dormitorios. Krista, Colin, y 2 amigas, Johnny Limón y Carla Peterson, se dirigieron hacia el Parque Tyson, cerca de la Universidad de Tennessee, llevando a Colin a una zona aislada del bosque. Sin embargo, la intención de Krista no era simplemente fumar marihuana como habían planeado. En un momento crítico, Krista confrontó a Colin, acusándola de intentar robarle a su novio. Ante la negativa de Colin, Krista se dio cuenta de que la situación no era lo que esperaba. En ese momento, Krista y Chad, otro estudiante involucrado, armados con un pequeño cuchillo de carnicero y un cúter, confrontaron a Colin. Con una furia implacable, Krista golpeó a Colin, quien intentó escapar en múltiples ocasiones, pero sus esfuerzos fueron en vano. El ataque continuó, dejando a Colin indefensa en el suelo y llorando de dolor mientras intentaba resistirse, pero sin éxito. En ese momento, Krista extrajo la cuchilla del cúter y la utilizó para infligir otro corte en el estómago de Colin. En un intento desesperado por salvar su vida, Colin suplicó a Krista, ofreciéndole la promesa de regresar a Florida sin detenerse en Hobbs Corp para recoger sus pertenencias. Sin embargo, los ruegos de Colin fueron recibidos con desdén por parte de Krista, quien le respondió con frialdad, alegando que resulta más difícil lastimar a alguien cuando está hablando. Lamentablemente, en lugar de detener la brutalidad, cuanto más intentaba Colin hablar, más golpes recibía en el rostro por parte de Krista. La implacable y brutal tortura se interrumpió brevemente cuando Krista creyó escuchar un ruido proveniente del bosque cercano. En ese instante, Colin quedó tendida en el suelo frío y húmedo mientras Krista investigaba el sonido momentáneamente.
Krista regresó poco después y continuó con el cruel ataque, lacerando repetidamente la garganta de la indefensa chica con el cúter. Sorprendentemente, Colin reunió fuerzas para sentarse y suplicar por su vida una vez más. Incluso intentó huir, pero sus esfuerzos fueron en vano. En su intento por escapar, Krista le arrojó una piedra directamente a la nuca, dejándola indefensa. Abriéndose paso en la atrocidad, Avril se unió al ataque, golpeando también a Colin con piedras. Krista explicó más tarde que, al recuperar el control, recordaba los sonidos específicos de la agitada respiración de Colin, lo cual el forense describiría posteriormente como signos de estar asfixiándose en su propia sangre. Darryl tomó el cúter y grabó un pentagrama en el pecho de Colin como un siniestro marcaje final. El médico forense testificó más tarde que el área alrededor de cada herida tenía un aspecto rojizo, indicando que el corazón aún podría haber estado latiendo cuando se produjeron las heridas. Ninguna de estas heridas habría dejado a la víctima inconsciente. Cada corte en su piel, sin duda, causó un gran sufrimiento a Colin. El tormento continuó durante casi una hora antes de que Krista tomara un gran trozo de asfalto roto y golpeara repetidamente la cabeza de Colin. Mientras la sangre de Colin se acumulaba en el frío suelo, su sufrimiento finalmente llegó a un escalofriante final. Una vez sin la vigilancia de Darryl y Krista, arrastraron el cuerpo de Colin hacia una zona con árboles y lo colocaron sobre un montículo de tierra y escombros. Antes de partir, Krista tomó un trozo del cráneo roto de Colin como un trofeo, creyendo, según la creencia satánica, que al tomar esa parte del cuerpo, el alma quedaría cautiva. Posteriormente, quitaron las identificaciones y los guantes que llevaba Colin y se deshicieron de ellos en una gasolinera cercana. A su regreso a los dormitorios alrededor de las 10 p.m., firmaron su salida, pero solo 3 de ellos aseguraron su entrada de vuelta. Krista, lejos de sentirse mal como había descrito anteriormente, se mostró eufórica ante sus amigas Kim y Lolo, presumiendo de las atrocidades cometidas esa misma noche y mostrando el trozo de cráneo que había tomado como un macabro recuerdo. Los restos descubiertos de Colin fueron encontrados por un empleado de la universidad a la mañana siguiente. Inicialmente creyó que se trataba del cadáver de un animal, pero al acercarse, comprendió con horror que se trataba de un cuerpo humano. La policía de Knoxville llegó al lugar de los hechos el viernes 13 a las 8 de la mañana. Uno de los primeros agentes describió el estado de la cabeza de Colin, indicando que creyó reconocer su rostro, aunque todo estaba tan destrozado que no podía asegurarlo. Krista mostró una negligencia evidente en más de un sentido tras el asesinato. Volvió al lugar del crimen al día siguiente, pero se le negó el acceso a esa parte del bosque. Luego, dejó su chaqueta, la misma que guardaba el trozo de cráneo de Colin, en la oficina de un administrador del campus. Esta chaqueta fue entregada a la policía, revelando así la perturbadora evidencia. Krista y sus cómplices, Sade, Chip y Peterson, fueron arrestados rápidamente en las siguientes 36 horas. Krista fue la primera en ser interrogada y, sin ejercer su derecho a guardar silencio, admitió su culpabilidad por la muerte de Colin. Su declaración completa, una vez transcrita, tenía 42 páginas. Como si esto no fuera suficiente, la policía encontró rastros de sangre de Colin en los pantalones que Krista llevaba esa noche. Esta cooperación llevó a la policía a la estación de gasolina donde encontraron las identificaciones de Colin. Además, Krista los guió de regreso al bosque para brindar una descripción detallada de los hechos. En los dormitorios de la zona, se encontró una Biblia satánica. El juicio tuvo lugar el 22 de marzo de 1996, donde Krista fue procesada por Bill Kraft, el asistente del fiscal del condado de Knoxville. Durante la declaración de apertura, Kraft describió los actos perpetrados como tan viles, atroces y despreciables, equiparándolos o incluso considerándolos peores que cualquier cosa vista en películas, leída en novelas o soñada en las peores pesadillas. A pesar de las lágrimas de Krista en la sala, estas no tuvieron efecto en los miembros del jurado, quienes solo tardaron unas horas en deliberar y condenarla.
Krista fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a pena de muerte el 22 de marzo de 1996. Sade y Chip recibieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Peterson obtuvo libertad condicional al aceptar convertirse en informante de los otros dos, declarándose culpable de ser cómplice después de los hechos. Con solo 20 años. Cuando la atención pública sobre el asesinato satánico se disipó, Krista Pike volvió a acaparar los titulares de los medios el 24 de agosto de 2001. Tras cumplir 5 años de su condena, Krista intentó asesinar nuevamente. Estuvo a punto de estrangular a Patricia Jones, una compañera de prisión. Aunque Krista afirmó no tener la intención de matar a Jones, una llamada telefónica a su madre reveló sus oscuros pensamientos: apuesto a que si se acerca a mí, lo haré de nuevo. Esta vez, tener éxito, ¿ves? Ahora sé la diferencia entre un asesinato premeditado y lo que pasó con Quit. Se llevó a cabo un juicio adicional y se agregó una nueva condena por intento de asesinato en primer grado a la ya inevitable sentencia de muerte de Krista. En este punto, su equipo legal presentó una apelación al sistema judicial federal, solicitando que su destino se convirtiera en cadena perpetua en lugar de ejecución. Argumentaron que sufría una enfermedad mental y que la aplicación de la pena capital en Tennessee era inconstitucional. El equipo de defensa de Krista se centró en testimonios que describían el trauma que había experimentado desde una edad temprana. El doctor Jonathan Pinkes, experto en neurología, testificó que el cerebro de Krista tenía el lóbulo frontal subdesarrollado, la parte responsable del sentido del bien y del mal de una persona. Explicó que esto fue el resultado del abuso de alcohol por parte de su madre durante su gestación, lo que junto con una adolescencia tumultuosa, explicaría las acciones de Pike. A pesar de estos argumentos y su historial de traumas infantiles, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia previa y devolvió a Krista Pike al corredor de la muerte. Aunque agotó todos sus recursos legales, sostiene que no merece la pena de muerte. 25 años después, permanece recluida en su celda, reflexionando sobre los eventos de su vida, cargada de arrepentimiento, remordimiento y aceptación. Krista Pike, eventualmente, enfrentará su última comida, dará sus últimos pasos con los pies encadenados por el bloque de celdas y, finalmente, se sentará en la silla eléctrica. La familia de Colin Limón, a pesar de que Pike no estuvo sola en sus acciones aquella noche de enero, verá cómo la justicia se cumple finalmente por la horrenda muerte de su hija. Aunque otros fueron cómplices, fueron los demonios de su propio y tortuoso pasado los que la llevaron a renunciar a la lógica, a la razón y a cualquier sentido de decencia humana.